Estamos en el aire con Silvia Visconti en la orilla oriental del Río de la Plata, en Montevideo. Linda ciudad, me gusta Montevideo. Es una linda ciudad de este lado de este río, que tendríamos que decir este río en el que no hay plata últimamente, porque la verdad que uno lee las noticias y se está haciendo difícil atravesar este invierno. Sí. El mundo está absolutamente convulsionado y hoy estuve informándome un poco de lo que estaba pasando en Palestina, que es un tema de todos los días, ¿no? Ver ese avance de una visión sionista, nazi. Así que la verdad que es un invierno que está siendo difícil de sobrellevar. Hubo dos buenas noticias, porque primero Rusia sacó una declaración de apoyo a Gaza, y ahora los chinos. No sé más detalle, pero sé que tuvieron un efecto importante. Medio le pararon la chata un poco a los sionistas, al Estado de Israel. Sí, yo estuve mirando sobre todo las manifestaciones que se estuvieron dando en distintos lugares de Europa y de América. Sí, sí. Y muy multitudinarias realmente algunas de ellas. Y bueno, y siguiendo un poco lo de este barco que llevaba alimentos y que fue interceptado en aguas internacionales y tomados como prisioneros las 12 personas que formaban parte de esa cadena humanitaria. Lo leí, no entendía bien. Sí, ahora entendí, ahora que explicaste entendí lo del barco. Sí, y bueno, aquí yo pensando en que hace unos programas atrás, cuando hablábamos de la poesía y de la vida de una mujer poeta, Rita Valdivia, o la comandante Maya, yo había comentado que este libro que estamos de alguna manera recorriendo a través de los poetas que lo integran, recoge a casi 28, 29 poetas, y solamente aparecían dos mujeres, ¿no? Rita Valdivia, y la otra mujer es a la que hoy me voy a referir, que es Mónica Ert, a quien vamos a tratar de rescatar para la memoria colectiva. En realidad, Mónica Erd es muy conocida por otras cuestiones de su vida y no por su poesía. De alguna manera es llamada la Vengadora, ¿no? La Vengadora de El Che y de Inti Piredo, pero a mí me interesaba tratar de poder rescatar además esa otra beta suya, la de poeta, y por eso es que de alguna manera hablé de una Mónica poeta vengadora, para unir esas dos facetas de alguna manera. En realidad me dio mucho más trabajo todavía que Rita Valdivia, porque increíblemente, después de transitar por una cantidad de páginas y de encontrarme con datos de su biografía, prácticamente encontré solamente una poesía de ella, pero de todas formas una poesía que bien vale la pena compartir. Y además de eso, también en esas páginas se hacía, sin embargo, una fuerte referencia a que era una gran poeta, pero la poesía no aparece por ningún lado. No hay ningún libro editado, salvo esas poesías que están en el libro de poesía trunca. No hay ningún libro editado de sus poemas. No hay tampoco ninguna canción que se le haya dedicado. Realmente es como un personaje que en ese aspecto ha quedado totalmente en un espacio gris. Bueno, contemos que Mónica era alemana de nacimiento, pero fue boliviana de adopción y de elección de vida. Había nacido en Múnich el 7 de agosto de 1937, en el seno de una familia que era una familia burguesa. Pero
Es una historia bastante particular porque su padre, Hans Erd, estuvo vinculado al régimen nazi. Ah, Había sido amigo, amante y colaborador de la famosa cineasta del régimen, Leni Riefenstahl. Esta mujer era la cineasta favorita de Hitler y él estuvo como camarógrafo en dos de las películas más importantes de esta mujer. Una de ellas es El triunfo de la voluntad, de 1935, y la más conocida de todas es el documental Olimpia, que trata sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces, si bien Hans Erd toda la vida negó haber formado parte de el partido nazi, que no había estado afiliado supuestamente, sí tuvo un papel muy importante. Primero, como camarógrafo de ella, pero además después, más tarde, él pasó a ser el fotógrafo y el camarógrafo del mariscal Rommel durante la campaña en el norte de África. Entonces, después de terminada la Segunda Guerra Mundial y cuando empezaron a generarse juicios a quienes habían participado de las matanzas, ¿no?, del régimen nazi, a comienzos de la década del 50, este camarógrafo, Hans Erd, el padre de Mónica, que además era montañista, un hombre muy aventurero, llegó a Bolivia, planteando su intención de realizar un documental, sacar fotos de la selva, de animales, de plantas en la yunga. Y bueno, con este argumento ingresó a Bolivia, compró una amplia propiedad y se estableció con su familia en una hacienda selvática, en un lugar que, hasta el día de hoy es como una zona dentro de Bolivia de la derecha, que es Santa Cruz. Claro. Y a esa estancia, diríamos, que compró, le llamó La Dolorida. Hay que recordar que durante los años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra, como decíamos, hubo una especie de ruta que se llamó la Ruta de las Ratas, que fue el sistema de escape para muchos nazis que implicaban, el apoyo para cambiar de imagen, de identidad, y para darle refugio en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Canadá, Chile, Bolivia, ¿no?, entre otros. Y así llegó Hans Erd a Bolivia, y poco después trajo a su familia, que estaba integrado por su esposa y 3 hijas. En el país sudamericano, él comenzó a desarrollar actividades como documentalista también. No había prácticamente ninguna documental sobre las zonas selváticas de Bolivia, y por esa actividad, o mejor dicho, en esa actividad, de alguna manera involucró a Mónica, su hija mayor, que era una adolescente, pero que era de alguna manera también, según él diría después, su hija predilecta. En esa época, él, digamos, que alternaba la estadía en la ciudad de La Paz y la estadía en esa estancia de la Dolorosa. Cuando estaba en La Paz, frecuentaba, tenía un grupo de amigos que todos pertenecían a la comunidad alemana. Y allí había entablado una especial amistad con un compatriota suyo, al que incluso él le consigue su primer trabajo en un aserradero, que se va a convertir en un visitante, muy frecuente del hogar de los Erd, al que incluso las hijas de Erd le llamaban el tío Klaus. Ese era su nombre de pila, su apellido era Altman, y la familia de Erd estaba compuesta, como decíamos, por su esposa Aurelia, las adolescentes Mónica, Heidi y Beatriz. Lo acompañaban de un sitio a otro, es decir, pasaban una temporada en la estancia, una temporada en la ciudad. En realidad,
como decíamos que Mónica era un poco la hija predilecta, él le enseñó, le transmitió su pasión por el cine, le enseñó a manejar una cámara, a practicar esquí, alpinismo, la aventura también. Y ella aprendió también la técnica de sobrevivencia, ¿no? Porque permanecían algunos meses en la selva, alimentándose de las cosas que había allí, cazando, por lo tanto ella también aprendió a manejar armas muy tempranamente. Bueno, la madre de Mónica muere en el 58 y entonces Mónica se instala por un tiempo en la casa de una familia de amigos en la ciudad de La Paz, que también era una familia germano-boliviana, y allí conoce o se enamora. Es un poco extraña la situación, bueno, pero se casa con el hijo mayor de esa familia, que era una familia muy acaudalada. Y a partir de ahí, esta pareja se va a Chile, al norte de Chile, porque el esposo de Mónica era ingeniero y va a hacer un poco de dinero más en las minas de cobre de Chile. En realidad esta relación no duró mucho, duró unos cuantos años para lo que era, porque fue una relación en el que ambos tenían muy poco en común. Se divorciaron en el 66. Ella se va a inclinar, estando ya en Chile, hacia las cuestiones sociales, porque bueno, veía el trabajo, ¿no?, de los mineros, y un poco se va a conmover con todo eso. Y bueno, y ella después va a continuar con esa lucha social, mientras él estaba más que nada ocupado en aumentar su capital. Así que esto no duró mucho. Mónica, después de separarse, viajó a Europa y a su regreso va a tomar contacto con los sobrevivientes del foco guevarista, agrupados en lo que quedaba del ELN. Se va a unir a ese movimiento adoptando un alias, el alias de Emilia. Según la hermana, esta decisión de unirse al ELN, tuvo que ver con el asesinato del Che Guevara, porque ella había visto las fotografías, había quedado muy consternada por eso, porque consideraba que al Che como un referente de las necesidades del cambio social que ella había empezado a sentir como propio. Bueno, en marzo de 1969, Mónica visita a su padre a la Dolorida y le pide para instalar allí una base de entrenamiento del Ejército de Liberación Nacional. Y obviamente su padre le dice que no, tienen una fuerte discusión y esa va a ser la última vez que se vieron. El 9 de septiembre, Inti Peredo, con quien Mónica tenía una relación amorosa, cayó acribillado en La Paz durante una emboscada del ejército encabezada por el coronel Quintanilla. Hasta aquí una parte de la historia que sigue. De Mónica poeta, solo encontré, como decía, una poesía que quiero compartir aquí en este momento, porque se me ocurre pensar que tiene que ver con esa elección que ella hace de su destino y de cambiar su vida tan drásticamente, y también de ese vínculo de amor con Inti Peredo. El poema se llama, dice, mejor dicho, pero no tiene nombre: algo te quiero decir, a ti, específicamente, exclusivamente. Usa aquel puente estrellado que te une al mundo. Úsalo para llegar a tu destino, aquel mundo que necesita también de tu llegada. Y ahí encontrarás, entre otras gentes y cosas, aquel o aquello que todavía te hacía falta encontrar. Porque el amor es el puente y hace falta cruzarlo viviendo. Es el único poema de ella que puedo rescatar, pero me parece que es como emblemático, bellísimo por otra parte. Bueno, volvamos a la figura de algo no tan agradable como Quintanilla. Quintanilla era el oficial acusado de haberle cortado las manos al Che Guevara y de haber indicado que lo asesinaran. Y todos los oyentes se deben acordar de esa foto tan conocida del Che, en que está el Che
muerto con los ojos abiertos, y ahí está rodeado de una serie de personajes, y hay un militar que está señalando una de las heridas. Ese es Quintanilla, que apareció en todas las fotos de la época, porque esa fue una foto icónica. Bueno, en la mañana del jueves 1 de abril de 1971, Mónica Erd, que había viajado a Alemania, a su Alemania natal, ingresó a la embajada de Bolivia en Hamburgo, representando a una mujer australiana que necesitaba visa para viajar a Bolivia. Allí el embajador era Quintanilla, que la recibió, porque se trataba de una bella mujer, y intercambiaron un par de palabras. Ella sacó un revólver y lo mató de 3 tiros, dejándole una nota que decía que esta acción, este ajusticiamiento, era en nombre del ELN. ¿Y por qué la recibe él? ¿Cómo? ¿Por qué le da por qué la recibe personalmente? Porque todas las visas no. No. Ella era muy bonita, era una mujer muy bonita, y Quintanilla tenía mucha fama de ser un tipo, era un tipo maduro, pero absolutamente mujeriego. Ajá. Entonces ella, digamos, aprovecha su belleza para pedir, haciéndose pasar por australiana, tenía una peluca, digamos, estaba maquillada, caracterizada. Dice que quiere viajar por Bolivia, y que quiere conocer los lugares turísticos y qué sé yo, y que necesita información. Y entonces él, digamos, que además en su muerte estaba sumamente acicalado, digamos, es algo que se dice habitualmente, de que él se había puesto como de pinta, diríamos acá de pinta, sí, en Chivilcoy decimos, sí, mi mamá decía. Yo también. Esperando a esta mujer. Bueno, la hace sentar, como él no sabía inglés, y ella obviamente hablaba en inglés porque estaba haciéndose pasar por una australiana, le pide a la secretaria que vaya a buscar, que haga, digamos, de traductora, pero después le pide que vaya a buscar unos papeles, y ese es el momento en que ella saca el revólver y le pega 3 balazos. Bueno, en realidad, a partir de eso, ella fue identificada muy rápidamente por Interpol como la ejecutora del coronel, y comenzó a ser buscada por medio mundo, y a partir de ese momento fue llamada la mujer que vengó al Che. Y a mí me gustaría compartir este tema de Daniel Biglietti, que se llama Muchacha, que es en realidad lo que significa el nombre de guerra de Mónica, porque Imilla quiere decir eso, muchacha. ¿Qué es en quichua? En quichua. Así que los invito a escuchar. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios, no sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba a clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, pero la veo compañera. Caminante que borra sus pasos, yo no la olvido, la que no dijo nada, dijo mi patria, pero yo digo guerrillera. La que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan
que no digan, pero yo grito mujer entera. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios, no sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro primavera, pero la veo compañera, pero yo digo mujer entera, pero yo grito guerrillera. Bueno, Mónica salió en todos los diarios, obviamente, y la empezaron a buscar por todos lados, así que se viene desde Europa. Aparentemente pasó primero por Uruguay, después por Argentina, y después se refugió algunos meses en Chile, donde gobernaba en ese momento Salvador Allende. Y luego desde Chile viajó a Cuba, porque el ELN no consideraba, digamos, que era prudente que ya volviera a Bolivia, donde se había instalado una nueva dictadura, la dictadura del general Hugo Banzer, y donde ella era fuertemente buscada, ¿no? Así que se va para Cuba. Mientras esto sucedía, estos hechos sucedían, el padre de Mónica, durante los años 60 y 70, continuaba administrando su campo sin dejar de lado la realización de documentales, y también frecuentaba con asiduidad aquellas amistades alemanas en La Paz. Y bueno, entre ellos seguía estando el Klaus Altmann, el tío Klaus, como le decían, cuya vida había cambiado muy radicalmente, porque había pasado de aquel trabajo en el aserradero de las Yungas a tener negocios con los militares bolivianos, entre ellos, por ejemplo, con René Barrientos. En enero de 1972, Mónica leyó en el diario Granma una noticia. Había sido identificado en Bolivia por dos franceses, Sergio y Viti Klasel, el criminal de guerra alemán, que en realidad se llamaba Klaus Barbie, apodado el carnicero de Lyon, debido a las tareas como jefe de la Gestapo en la ciudad francesa. Entre sus acciones estaba la captura y deportación de muchos niños judíos ocultos en la villa de Issy, el asesinato de Jean Moulin, el cuadro más importante de la resistencia francesa, el de más alto rango que fue atrapado por los nazis. Y en el plano cuantitativo, ahora que estamos en una época en que todos son datos cuantitativos y las muertes se parecieran pesarse solamente por la cantidad, digamos que este señor había sido, por lo menos se lo acusaba del envío a los campos de concentración de más de 7.500 personas, de haber asesinado a 4.432. Y bueno, y dentro de ellos una enorme cantidad de niños en ese momento. Bueno, Mónica, cuando ve esta noticia, reconoce que Barbie no era otro que el tío Klaus, ese que ella conocía desde antes. Este asesino nazi, sin embargo, no fue repatriado para Europa, porque tuvo la protección del régimen de Banzer, al que ya por entonces él asesoraba en el funcionamiento del aparato represivo. Ya estaba vinculado desde tiempo atrás con los militares bolivianos. Entonces Mónica elabora con otros militantes, Regis Debray, el propio matrimonio de estos franceses, y un periodista boliviano, Gustavo Sánchez, un plan para secuestrar en Bolivia a Barbie y entregarlo a las autoridades francesas para que lo juzguen. Semanas después, esa operación se organizó, pero va a fracasar por un accidente, y eso pone un poco en la mira de que Mónica está en Bolivia.
Eso generó una alarma. A mediados de ese año se celebra una reunión del ministro del Interior boliviano en la sede central de la Dirección de Inteligencia para hablar de esa posible presencia de Mónica en el país. Su captura era un objetivo primordial del régimen. Entre los asistentes a esa reunión estaba el tío Klaus. Efectivamente, Mónica vivía clandestinamente en un barrio popular en el Alto y con sus compañeros estaba tratando de reorganizar al ELN, diezmado por la represión. Bueno, lo concreto es que ella es, atrapada y asesinada. Hay dos versiones, una que muere allí, otra de que es trasladada y herida y torturada. Pero lo concreto es que fue entregada por su tío Klaus. El cuerpo de esta mujer, a la que sus compañeros, además de Emilia, le llamaban la gringa, nunca fue devuelto a sus deudos. Una simbólica tumba vacía en el cementerio de La Paz tiene una lápida que dice: aquí yace Mónica Er. Se cree que fue enterrada en alguna indeterminada fosa común en ese lugar del Alto, ese lugar tan popular y en donde siempre se producen los movimientos revolucionarios y los movimientos de resistencia en Bolivia, ese lugar que eligió para vivir los últimos años de su vida. Bueno, una historia atrapante. Y durísima. Sí, conocía su nombre, bueno, el hecho principal, pero no todo lo que has contado hoy, así que a mí me atrapó el relato. Y nos fuimos... Sí, no. Me alegro. Sí. Y nos fuimos del horario, ya nos pasamos, así que... Y un minutito. Un minuto, sí, bueno, no es tanto. Así que nos vamos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. 16 de junio. Chau, nos fuimos. Hasta el próximo programa.